Hola a todos, soy Juan Pablo Morán, instructor del Departamento de Salud Pública, y les doy la bienvenida a otro video más de esta serie de videos que ha elaborado la comunidad instructora del departamento, abordando los primeros temas de la materia de salud pública y trabajo en comunidad. En esta ocasión vamos a ver este tercer tema, que es medición de la salud pública en la población. Es importante que comencemos hablando sobre el proceso de medición, el cual consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica o alguna característica específica de un individuo o de una población. De esta manera, nosotros no medimos a la población, sino como tal, sino medimos características de la población. ¿Ok? Y en este proceso de medición tenemos 4 fases, las cuales las vamos a ver a través de un ejemplo. Si yo les propongo que midamos a un recién nacido, la primera pregunta que nos nace es, ¿medí qué? ¿Ok? Entonces esa es la primera fase de este proceso de medición, delimitar la parte del evento que se va a medir. En este caso, yo les propongo que sea el peso, ¿ok? La masa como característica, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos esta fase de delimitar qué propiedad se quiere medir, el segundo paso sería seleccionar la escala con la que se va a medir. En este caso del peso podemos tener gramos, kilogramos, libras, ¿ok? Otras unidades más. Nos vamos a nosotros a quedar con gramos, ¿ok? Luego pasamos a la tercera fase de este proceso de medición, que es comparar el atributo medido con la escala. En este caso, si yo les digo, les voy a decir, hay cuenta que ya medimos nuestro recién nacido con el instrumento necesario y nos aparece, nos arroja la cifra de 2.500 gramos, ¿ok? Entonces esa sería la tercera fase. Y la última fase, la cuarta, sería emitir un juicio de valor sobre el resultado de la comparación. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver con parámetros ya establecidos si 2.500 gramos para de peso de un recién nacido, si es normal o anormal. En este caso, pues sí entra dentro de los parámetros normales. Entonces, ese sería el proceso a grandes rasgos de lo que conlleva la medición. Este tema es importante porque nos permite, nos da los conceptos, los instrumentos, las herramientas para nosotros poder conocer a una población en materia de salud. ¿Y para qué queremos nosotros conocer a nuestra población? Para la toma de decisiones, es decir, para llevar un plan de acción, ¿ok? En este caso, en materia de salud de nuestra población. Entonces, sí es un poquito complicado este tema, porque hay algunos conceptos nuevos que tenemos que aprendernos, conceptos como tales. También hay una parte de las matemáticas que a veces escogemos la carrera de medicina pensando que no vamos a ver números, ¿verdad? Entonces aquí sí hay una cuestión de numérica, está sencilla, ¿verdad? Con un poquito de comprensión es fácil este tema. Entonces vamos a comenzar viendo los objetivos de este tema y podemos dividirlo, esta presentación que vamos a hacer, en dos grandes temas. El primero vamos a ver unos indicadores, ¿ok? De formas de vida, indicadores de salud e indicadores de la enfermedad. Y en una segunda parte vamos a ver este apartado de clasificación de enfermedades. Entonces vamos a iniciar con los indicadores de las formas de vida y el libro, este capítulo, comienza con un ejemplo del Titanic. Yo creo que todos hemos visto por lo menos la película, sabemos de qué va este suceso de cómo en un mismo barco lleno de lujos, donde las personas más ricas estaban en la superficie con muchos lujos, muchas comodidades, y conforme iban avanzando, iban bajando en los diferentes pisos del barco, iban aumentando las necesidades, ¿verdad? Comenta el libro que había quejas de epidemias de piojos, ¿verdad? En los pisos más inferiores de este barco. Entonces vemos cómo, esta es parte de las determinantes sociales de salud, vemos cómo mueren más personas de estratos socioeconómicos bajos que las personas ricas, ¿ok? Entonces aquí no hay una diferencia de sexo ni de genética, sino de cuestiones socioeconómicas, ¿verdad? Y a esto es lo que tira las determinantes sociales de la
salud. Tanto así que en el 2005 la OMS creó una comisión para abordar estas determinantes sociales de salud y en el año 2008, 3 años después, nos da 3 principios de acción importantes, que es mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y medir la magnitud del problema y evaluar las intervenciones. Esos son los 3 grandes principios que arrojó esta comisión sobre las determinantes sociales de la salud. De igual forma, aquí les comento algunos 2 conceptos que a veces se prestan a confusión o se utilizan como sinónimos, que es el de indicador y el de índice. ¿Ok? Un indicador es un dato simple, ¿verdad? Que nos va a arrojar una interpretación para orientar a la toma de decisiones, y un índice es la interpretación de 2 o más datos. ¿Ok? Sería un indicador compuesto, por así mencionarlo. Entonces son 2 conceptos distintos que a veces se suelen utilizar como sinónimos, pero sí tienen su diferencia. De esta manera vamos a ver los 3 principales indicadores de organización social y de formas de vida, que es el índice de desarrollo humano, el coeficiente de Gini y el índice de marginación. Como ustedes ya podrán haber leído, el índice de desarrollo humano, México ocupa el número 48, ¿ok? Y son 3 factores lo que determinan a este índice, que es la esperanza de vida al nacer, el alfabetismo y la escolaridad, y el Producto Interno Bruto per cápita. Por otro lado, el coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad. ¿Ok? México tiene 0.483, 0.483, se aproxima un poco más a 0, ¿no? Que es la no desigualdad, y el 1 es el grado de máxima desigualdad, ese coeficiente de Gini. Y por último, el índice de marginación nos establece la proporción de personas de la población que tienen recursos insuficientes para la sobrevivencia, y está elaborado por el Consejo Nacional de Población, CONAPO. Y toma en cuenta 4 factores, que es la educación, la salud, la vivienda y los bienes. ¿Ok? Entonces, esos indicadores de organización social y formas de vida. Índice de desarrollo humano, coeficiente de Gini y el índice de marginación. Ahora vamos a pasar a los de indicadores de enfermedad, pero es importante que sepamos que estos 3 organismos son la fuente de información epidemiológica en México. ¿Ok? Tenemos el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, el CONAPO, el Consejo Nacional de Poblaciones y la Dirección General de Epidemiología. Estos 3 órganos se encargan de recabar la información epidemiológica en el país. Entonces aquí tenemos los indicadores de salud primeramente, antes de pasar a los indicadores de enfermedad. Tenemos índice de salud. Esta tablita viene en el libro. Ahí ustedes pueden ver. Nosotros no vamos a ver todas, solamente algunas cuantas, las que están por este lado. ¿Ok? Pero son a grandes rasgos el panorama general del tema del día. Entonces, continuamos a la siguiente diapositiva. Uno de los primeros indicadores importantes de salud es la esperanza de vida al nacer. Este ya es algo que estamos en contacto. Es el número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer, y está en estrecha relación con las tasas de mortalidad vigentes para un año en específico. ¿Ok? En México, desde los años 70 creció drásticamente esta esperanza de vida. Actualmente es de 75 años aproximadamente, siendo mayores en mujeres. Entonces, en 1930, más o menos, en los años 30, en México, la esperanza de vida era aproximadamente de 36 años. ¿Ok? Entonces, gracias a la implementación de medidas de salud pública, a contrario como se pudiera pensar, ¿no?, de esta tecnología de la medicina, fueron las medidas implementadas por la salud pública la que permitió que hubiera un crecimiento drástico en la esperanza de vida en México. En otros países también, pero nosotros nos enfocamos en México. Otros indicadores de salud es la esperanza de vida ajustada por discapacidad, EVISA, y los años de vida saludables perdidos, AVISA. Esto a veces genera confusión, ¿no? Entonces, E de esperanza de vida ajustada por discapacidad y A de años de vida saludables perdidos.
¿ok? Estos años de vida saludables perdidos puede ser por discapacidad o por muerte prematura. Entonces aquí el libro nos pone un ejemplo. Es una niña que tiene una calculada, ¿verdad? Una esperanza de vida de 78 años, ¿verdad? Pero sin embargo, al desarrollar algunas enfermedades crónicas, va a disminuir a 60 años, ¿ok? Entonces su visa, su esperanza de vida ajustada por discapacidad, ya no es de 78 años, ¿verdad? Sino de 60 años, perdiéndose 18 años potenciales de vida saludable. Continuando, tenemos otro indicador que es la autopercepción de salud. Y a pesar de que ese es un indicador subjetivo, es una fuente fidedigna del análisis de salud de una población. Y tenemos una autopercepción de salud positiva y una autopercepción del estado de salud negativa, ¿ok? Acciones o funciones o actividades positivas como hacer ejercicio, tener una buena dieta, dejar adicciones, ¿verdad? Como el tabaquismo, el alcoholismo, se relacionan con una autopercepción del estado de salud positivo. Este indicador nos habla sobre la calidad de vida de la población y está en relación con la salud, el trabajo y el estilo de vida. También otro indicador subjetivo de la salud es la resiliencia, ¿no? Y esta palabra que significa volver atrás o volver al estado inicial, es la capacidad que tenemos todos los humanos para poder afrontar dificultades y la capacidad de poder encontrar soluciones. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, no es un sinsajo, ¿verdad? Es el ave fénix que renace de las cenizas, ¿ok? Entonces, ustedes se acordarán hace algunos años, en el 2017, ese gran sismo que hubo en la Ciudad de México, cómo la población salió adelante, ¿no? Salió adelante. Había una frase que me gustó mucho que decía que los jóvenes habían tomado la ciudad, ¿no? Entonces es esta capacidad de, a pesar de las adversidades, poder salir adelante. Entonces esta resiliencia, este indicador, nos habla sobre factores buenos de salud en una población. Entonces este proceso es condicionado por factores individuales y ambientales que confluyen para producir una reacción frente a una amenaza importante, como es este ejemplo que les digo del sismo de hace unos años. Ahora vamos a pasar a la tercera categoría de indicadores de enfermedad y tenemos a estos dos grandes indicadores que entran dentro de las medidas de frecuencia, que es la morbilidad y la mortalidad. A su vez, la morbilidad, que son las personas enfermas con vida, está en relación con la prevalencia e incidencia, que ahorita vamos a ver, y la mortalidad está es las personas que han fallecido y tenemos de tipo general, específica, y un tipo de específica que es la letalidad. Entonces aquí tenemos a grandes rasgos las definiciones de estos conceptos. Los vamos a ir viendo uno por uno. Aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Estas sí llaman la atención si las vemos así, todas juntas, pero conforme vayan comprendiendo cada concepto, se les va a facilitar el uso de ellas. Entonces, el primero es la prevalencia, y la prevalencia es una proporción, ¿verdad? A veces se le llaman tasa de prevalencia, pero es un nombre incorrecto. La prevalencia es una proporción, y es la proporción de individuos de una población que tiene una enfermedad o característica que se quiere estudiar en un momento determinado. Esta es la fórmula, aquí la tenemos abajo. Son los números de casos existentes en un momento dado sobre el total de la población existente en ese momento. Y hay que multiplicarlo por 100. Entonces aquí tenemos del lado izquierdo, en amarillo, tenemos algunos factores que aumentan esta prevalencia, como es una mayor incidencia, es decir, nuevos casos, ahorita lo vamos a ver, si hay una inmigración de pacientes enfermos a una región, o si hay una inmigración de pacientes sanos, ¿verdad? O si hay una mayor duración de la enfermedad, esto también va a favorecer el aumento de la prevalencia, ¿ok? Entonces dicen que la prevalencia está determinada principalmente por dos cosas, la incidencia y la duración de la enfermedad. Y aquí del lado derecho tenemos las razones o los factores que disminuyen a esta prevalencia. ¿Ok? Aquí les ponemos un caso, este caso viene en el libro, entonces es un ejercicio, ¿no?
Si hay 406 personas diagnosticadas con diabetes mellitus 2 y el total de la población es de 3.528, para poder determinar la prevalencia, solamente hay que usar nuestra fórmula, es una división, que sería 406 sobre 3.528, y a ese resultado multiplicarlo por 100, y nos debe de dar 11.5%. Y esa sería la prevalencia de la población en este caso que comentamos. Tenemos otro concepto que también está en relación con la morbilidad, que es la incidencia. Y tenemos dos tipos de incidencia: la incidencia acumulada y la tasa de incidencia. Esta incidencia son los casos nuevos de enfermedad que aparecen en un periodo determinado. Pues a pesar de que ambos tienen un periodo determinado, la gran diferencia de estas dos es el factor tiempo. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia, la división es tiempo-persona, ¿ok? Entonces, es dividir los casos nuevos sobre la suma del tiempo que lleva o que contribuye cada persona sana, ¿ok? Aquí la línea debería estar un poquito arriba, ¿no? Entonces, sería casos nuevos sobre la suma de tiempo que contribuyen las personas sanas. En cambio, la incidencia acumulada es una división personas sobre personas. Casos nuevos sobre las personas libres de la enfermedad al inicio del periodo, y todo ello multiplicado por 100 o por algún múltiplo de 10, dependiendo los números, ¿no? Todo ello es para sacar un entero. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo les pido que saquen la incidencia acumulada, lo primero que tendríamos que hacer es una resta. Tenemos que dividir el total de población, que es 3.528, menos 406, que es las personas que ya están diagnosticadas con diabetes, ¿verdad? Y ese resultado va a estar en nuestro numerador, ¿verdad? Entonces, nuestro denominador. Entonces sería 130 acá arriba, que son los casos nuevos, y acá abajo sería el resultado de esta resta, ¿ok? Y a esto que nos sale en la división lo vamos a dividir por 100 o por algún múltiplo de 10 para poder determinar o para poder obtener un número entero. En este caso, el resultado sería 4.2%. Continuamos a este segundo apartado que veíamos, que es la mortalidad, que son el total de defunciones en un periodo específico, que normalmente es de un año, 12 meses, ¿ok? Y esa es la fórmula de la mortalidad general, es decir, de toda una población. El número total de defunciones sobre el número de habitantes en la población para la fecha, la mitad del periodo. Y todo ello multiplicarlo por 1000. En otro aspecto de mortalidad específica, a diferencia de general, como puede indicar su nombre, es que no es todo un conjunto de población, sino subconjuntos, ¿no? Que puede ser por diferentes áreas de interés, como pudiera ser por sexo, por edad, ¿verdad? Entonces, la diferencia es el subconjunto, ¿no? La mortalidad específica nos habla de un subconjunto de funciones. Y por último, un tipo de mortalidad específica sería la letalidad, ¿ok? Entonces, aquí es donde lo que se mide es la severidad de una enfermedad, porque hay que dividir el número de muertes por una enfermedad sobre el número de personas diagnosticadas con esa enfermedad. Y aquí otra vez multiplicarlo, ya sea por 100 o por algún múltiplo de 10, para poder obtener un número entero. Ahora, esas, lo que veíamos anteriormente eran medidas de frecuencia. Ahora vamos a ver las medidas de asociación, que nos hablan de una probabilidad de que se produzca un acontecimiento, ¿ok? Y tenemos de razón o de diferencia. Y como ya nos indican su nombre, razón, habría una división, ¿verdad? Entre números expuestos y no expuestos, y la diferencia sería una resta, ¿ok? De expuestos y no expuestos. Y aquí lo que nos ayuda, lo que nos establece son los factores de riesgo, ¿no? Esos elementos que aumentan la probabilidad de que se produzca un acontecimiento. Entonces, en este caso, este riesgo relativo que comentamos, hay de dos tipos, ¿no? El razón de riesgos y el razón de tasas. Ambos, para determinar ambas razones se necesitan la incidencia. Pero si es razón de riesgos, va a ser la incidencia acumulada, y si es razón de tasas, va a ser la tasa de incidencia, ¿ok? Entonces ya veíamos, ¿no? Los dos tipos de incidencia,
Entonces, la razón de riesgo se saca con incidencia acumulada de la población expuesta sobre la no expuesta. Y la razón de tasa sería la división de la tasa de incidencia de la población expuesta sobre la población no expuesta. Y los resultados se interpretan de la siguiente manera. Si el resultado es mayor a 1, sí existe el factor de riesgo. O sea, ese elemento que mencionamos, sí hay relación de que produzca la enfermedad. Si es menor a 1, es un factor protector. O sea, ese evento no favorece la enfermedad, sino que te protege de la enfermedad. Y si es 0, no hay relación alguna. ¿Ok? Ni favorece ni protege. Entonces, esto sería a grandes rasgos la parte de los indicadores, ¿no? Ya vimos indicadores de formas de vida, indicadores de salud e indicadores de enfermedad. Y ahora ya por último vamos a pasar a este segundo apartado, que es la clasificación de las enfermedades. Es importante porque de nada nos serviría conocer todas las medidas que ya habíamos visto si en cada región o en cada país tienen una clasificación distinta de enfermedades. Entonces sería hablar un idioma completamente distinto. Entonces en ese tema es importante ver estas clasificaciones. Aquí les pongo dos antecedentes de estas clasificaciones, que es Francisco Boissier y William Farr. ¿Ok? Francisco Boissier, que era un botánico, él en 1768 hace esta clasificación de las enfermedades. Como él era botánico, pues utiliza esas herramientas, las divide en 10 clases, ¿no? Y en órdenes, ¿ok? Y por otro lado, William Farr hace una clasificación de 5 grupos basados en la anatomopatología. ¿Ok? Estos son los 5 grupos: enfermedades epidémicas, constitucionales, locales, del desarrollo y por violencia. Actualmente, algo ya más reciente, tenemos la CIE, ¿no? La Clasificación Internacional de Enfermedades. Actualmente están en la número 11, ¿verdad? Estamos en esta transición en el ámbito clínico de adoptar esta CIE 11. Desde 1967 es aceptada por la OMS, ¿verdad? Esta nomenclatura que tiene alrededor de 155,000 códigos de clasificación. Esta clasificación la van a ver ya a mayor profundidad en su materia de IB, de informática biomédica. Entonces, esto lo verán más adelante. Otras clasificaciones de enfermedad que es importante que tomemos en cuenta es The Global Burden of Disease, la carga global de enfermedades, que es un estudio realizado por la OMS, Harvard y el Banco Mundial, donde establecen 3 clasificaciones de enfermedades. La primera categoría, las transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales. Grupo 2, las no transmisibles. Y grupo 3, las lesiones. La clasificación internacional del funcionamiento, donde establecemos la discapacidad y funcionamiento, y el CEMEC, su lista de enfermedades mexicanas, creada en 1985, que es una referencia y promoción de vigilancia para el uso de clasificaciones en México. Entonces, también ya en un último punto de este segundo apartado, es importante que revisemos aquellos instrumentos que nos sirven para registrar o para reportar la morbilidad y la mortalidad en México. ¿Ok? Esto que está normado por la NOM 040, donde se establecen criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, analizar y difundir información en salud a nivel población en el sistema de salud. Entonces tenemos 3 principales formas, que es el certificado de defunción, el certificado de muerte fetal y el informe semanal de casos nuevos. Rápidamente solamente vamos a ver algunos rasgos. El certificado de defunción, como ustedes ya saben, tiene 3 propósitos, ¿no? Un propósito legal, uno estadístico y uno epidemiológico. Se debe llenar antes o en las primeras 48 horas de la defunción. Y estos son los componentes que debe tener: datos del fallecido, de la defunción, de la muerte, del informante, del certificante y del registro civil. Y las copias que deben de tener: la original es para la Secretaría de Salud, la copia 1 para INEGI, copia 2 para el registro civil y la copia 3 para la unidad médica. ¿Ok? Y entendemos aquí en los datos de la muerte como causa básica de defunción toda enfermedad o lesión que provocó la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron a la muerte. De igual forma, algo parecido al certificado de función es el certificado de función fetal, entendiendo como de función fetal a la muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre.
independientemente de la duración del embarazo. Está normado por estas leyes que comentamos aquí, que es un documento indispensable para la inhumación o prenación del producto y se debe llenar desde la semana 13 de gestación, contando la fecha de la última regla. Estos son algunos datos que debe de llevar este certificado de defunción. Entonces, esos dos anteriores que mencionábamos son para la mortalidad y este informe semanal de casos nuevos para la morbilidad, que es un reporte, una forma oficial de reporte de morbilidad. Y en la NOM 017 tenemos los reportes de casos nuevos obligatorios, ¿no? Hay ciertas enfermedades, viene en una tabla en su libro sobre, por ejemplo, la influenza, la polio, la rabia, el tétanos, son enfermedades de reporte obligatorio. Y también estas enfermedades tienen diferentes periodos de informe, ¿no? Hay algunos que tienen que ser reportados diarios, otros semanales, otros mensuales, etcétera, etcétera. Ya por último, otro mecanismo que no habíamos comentado son las encuestas nacionales de salud, que dan a conocer la situación y las tendencias de los principales problemas de salud. ¿Ok? Esto también está en relación con la morbilidad. Hay aquí algunos ejemplos. En el 2006 se hizo una sobre la salud y la atención y con aspectos de nutrición. Entonces, con esto terminaríamos el tema. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía que utilizamos, el libro base del departamento y este artículo es bastante bueno, que son principales medidas en epidemiología. Muchas gracias.